Muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un muy bonito día. Bueno, me presento, mi nombre es Luis Pérez y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo nuestra primera clase de lo que vendría siendo el módulo 2 de Introducción a la Inteligencia Artificial, ¿vale? En este vamos a estar hablando principalmente de lo que son los paradigmas de inteligencia artificial, vamos a estar viendo los diversos algoritmos y vamos a estar viendo algunas herramientas que utilizamos en todo esto, ¿vale? Ya nosotros vimos lo que vendrían siendo los fundamentos, ¿ok? Vimos qué es la inteligencia, vimos una definición bastante aceptada en la actualidad respecto a qué es la inteligencia, y también hemos visto luego los 4 enfoques principales que nos presentan en el libro de Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, de Russell y Norvig, respecto a los 4 enfoques de la inteligencia artificial, ¿vale? Nosotros ya vimos lo que era sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Llegamos a la conclusión de que vamos a estar trabajando principalmente con este último modelo, ¿vale? Sistemas que actúan racionalmente. Este es el sector que vamos a estar tratando y bueno, vamos a hablar respectivamente sobre los agentes racionales y demás. También vimos sobre los fundamentos en torno a la filosofía, a las matemáticas, a la economía, neurología y psicología, que dieron paso a lo que vendría siendo la inteligencia artificial a día de hoy. Ahora que ya sabemos el pasado y que sabemos los fundamentos, vamos a adentrarnos un poco más a la inteligencia artificial y cómo podemos clasificarla, ¿vale? Establecimos nuestra definición de inteligencia artificial. Ahora bien, la inteligencia artificial también puede clasificarse según las características del proceso de aprendizaje que lleva a cabo, ¿okay? También puede ser clasificado según el tipo de problema que puede resolver, según la naturaleza de sus datos de entrada y datos de salida, ¿okay? O sea, los datos con los que se alimenta y los datos con los que te responde, ¿vale? En este módulo vamos a estudiar cada uno de estos paradigmas para luego entender los conceptos fundamentales de los distintos tipos de algoritmos de inteligencia artificial, al menos los más importantes, ¿vale? No te preocupes, pan con queso, estamos recién empezando. Ya hemos visto módulo 1, ahorita estamos en módulo 2. En este vamos a hablar sobre los paradigmas, los distintos tipos de inteligencia artificial, cómo se clasifican, algoritmos, etcétera, ¿vale? En todo este módulo 2. Este es el módulo como más útil, si lo quieren ver de manera inmediata respecto a la carrera, porque le dicen cuáles son los distintos tipos de algoritmos, sus ventajas, sus desventajas, por qué utilizar uno, por qué no utilizar el otro y demás, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a avanzar y aquí vamos a empezar hablando sobre tipos de aprendizaje en la inteligencia artificial. La primera de estas clasificaciones está en a qué tipo de aprendizaje se refiere cuando se implementa en el algoritmo de inteligencia artificial. En este sentido, existen 4 tipos, ¿ok? 4 formas de aprender que tienen las inteligencias artificiales, ¿vale? Al menos las que vamos a estar tratando el día de hoy. Existen aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje semi-supervisado o autosupervisado, como quieran decirle, y el aprendizaje por refuerzo. Ahora, estudiaremos entonces las generalidades de cada uno, ¿vale? Vamos a ver de uno en uno un poquito de información de cada uno. Ahora, empecemos hablando sobre el aprendizaje supervisado, ¿vale? En este tipo de aprendizaje, los datos con los que se alimentan los algoritmos incluyen las soluciones deseadas, generalmente conocidas como etiquetas, ¿vale? O labels en inglés. En este caso, el objetivo es aprender una función que mapee las entradas a las salidas, ¿ok? Que sepa todo este proceso, ¿vale? Entonces, aquí podemos observar que nosotros, a la hora de entrenarles, nosotros tenemos, por ejemplo, un conjunto de datos. En este caso estamos haciendo una inteligencia artificial que tenga la capacidad de, en base a fotos, diferenciar entre perros y gatos, ¿ok? Nosotros le procedemos a dar un montón de imágenes de perro que van a tener la etiqueta perro, ¿ok? Y un montón de imágenes de gatos que tienen la etiqueta gato. A través de un proceso de entrenamiento, esta va a poder notar las características que tiene cada una para saber diferenciarlas, ¿vale?
Y posteriormente de que ya haya sido entrenada, nosotros les podemos dar otras imágenes nuevas de perros y de gatos sin etiquetarlas. No necesitaríamos escribirle, ok, este es un perro y este es un gato. Y te va a saber dar una respuesta. Vas a saber colocarles la posición correcta, ¿vale? Aquí tenemos ese caso. Este aprendizaje supervisado sirve tanto para datos estructurados, como puede ser, por ejemplo, un documento de Excel, una base de datos de SQL, bases de datos de, por ejemplo, el área contable, cosas así, ¿ok? Lo que son datos estructurados, como datos no estructurados, como pueden ser imágenes, como pueden ser videos, como pueden ser audio, ¿vale? Y sirve también para problemas de clasificación como de regresión, ¿ok? Vamos a explicar más tarde lo que es clasificación y lo que es regresión. Ahora, hasta el momento todos han entendido. ¿Alguien tiene alguna duda? Recuerden, el aprendizaje supervisado es, a la hora de tú entrenar, tú vas a darle un conjunto de información, los datos que tú vas a utilizar, y les vas a colocar una etiqueta, ¿ok? Esta etiqueta, que también se dice labels en inglés, le vamos a presentar tanto en español como en inglés para que ya manejen ambos conceptos, ¿vale? Significa, representan exactamente lo mismo, lo único que uno está en español, el otro en inglés. Ya, ¿ok? Ustedes con esas etiquetas, para que la inteligencia artificial por su propia cuenta mapee una función que le permita determinar estos datos que me están dando deben estar clasificados de tal forma o deben estar haciendo una regresión de tal forma, ¿vale? Para que después de que tú lo hayas entrenado, ya lo hayas preparado y todo eso, tú le puedes entregar la información sin etiquetas y aún así, va a saber dónde va cada cosa. ¿Vale? Ahí tenemos ese caso. Aquí está. ¿Ok? Ya sea sin etiquetas o incluso con etiquetas. El punto es que la va a hacer diferenciar. ¿Ok? Ok, digamos que por ejemplo, en todas esas imágenes de perro le pones una foto, aquí me preguntan, les pongo una foto de gato o de otro animal. ¿Qué tanto cambia? Bueno, esto afectará inmediatamente a lo que va a ser tu resultado. Porque tú estás colocando datos que no han sido limpiados, que no han sido presentados de la manera correcta. ¿Okay? Si tú le empiezas a colocar un montón de fotos de gatos con la etiqueta perro, para la inteligencia artificial, los gatos son perros. Y ya. ¿Ok? Si le empiezas a dar cosas así, le empezarás a marear, empezarás a afectar directamente al funcionamiento interno de esa inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, eso es una de las razones por las cuales es tan importante también ciencia de datos y que trabajan tan de la mano con inteligencia artificial. ¿Ok? Una duda. ¿Claro? ¿Qué pasa? Una duda. A ver, como así que eso que usted está diciendo, y en ese caso, supongamos que, claro, alguien hizo una IA y de repente se equivocó dando la base de datos y pues dice que ahora los gatos son perros y los perros son gatos. En tal caso, nosotros como programadores de IA ya podríamos arreglar esa situación para que dé los datos correctamente. Sí se puede. Tendrías que ir cambiando los parámetros de entrada, los de salida, los datos que entregaste, intentar ver cómo quitarlos y así vas a ir trabajando en torno a ese, ¿vale? Ya dependerá en específico del tipo de proyecto y del algoritmo que estés utilizando, ¿vale? Recuerden, ninguna inteligencia artificial es 100% igual a otra. Habrá veces que tomar ciertas acciones funciona y habrá veces que tomar ciertas acciones no funcionan. Por eso lo más recomendado es asegurarse de que cada paso sea lo más pulcro posible, ¿vale? Evitar esa clase de errores, sobre todo en los datos de entrenamiento, ¿vale? Entonces está esa situación. Pero sí se puede, ¿ok? De hecho, es común a veces que se generen fallos y uno los va arreglando a través de procesos de matemática, programando, cambiando los datos, demás, ¿vale? Entonces tenemos eso. Ahora, ya hemos visto supervisado. Y recuerden, datos estructurados, que son, por ejemplo, tablas de Excel, áreas de contabilidad, todo eso que está bien estructurado, colocado en celdas, columnas, filas y todo. Y los no estructurados, como pueden ser fotos. ¿Sí? Ahora, ya hablamos sobre los supervisados, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre aprendizaje no supervisado. Este tipo de aprendizaje, los datos con los que se alimentan los algoritmos, no incluyen las soluciones deseadas, ¿ok? Es decir, las etiquetas o labels no están, ¿vale? En este caso, el algoritmo intenta aprender patrones que se encuentran sin la ayuda de un maestro, si así le quisiéramos decir, ¿vale?
sin la ayuda tuya de manera directa. El objetivo es aprender agrupaciones naturales o reducir la dimensionalidad de los datos. ¿Ok? Ahí está, miren, aquí se le entregan, ¿van? No se les coloca ningún tipo de etiqueta. Y bueno, van a hacer el proceso correspondiente de agruparlos de la manera que deben. Vale. El agrupamiento o clustering, no, de nuevo, clustering y agrupamiento lo mismo, ¿ok? Ya saben, si le dicen clustering, están hablando de agrupamiento, si están hablando de agrupamiento, están hablando de clustering, es lo mismo. Vale. Entonces ahí tenemos eso. Para ver aquí, es una de las principales aplicaciones del aprendizaje no supervisado, ¿ok? Y no solo permite la obtención de dichos patrones subyacentes, sino que también poder predecir a partir de los mismos, ¿vale? Ahora, miren acá. Vieron que estábamos hablando de que uno se encarga de clasificar y de regresiones, ¿ok? Ya vamos a hablar luego bien de regresiones, pero regresiones de manera simple es predecir, ¿vale? Y este otro habla de agrupar, ¿ok? Miren este caso acá. Ustedes ven que en el lado de la derecha encontramos 4 colores distintos, ¿no? Tenemos amarillo, azul, rojo y verde. Tal vez una inteligencia artificial te dé el gráfico así. Y tal vez habrán otras que dicen, no, el amarillo y el azul están muy cerca, así que vamos a agruparlos en un mismo grupo. Vale, ya no van a ser 2 grupos, sino uno mismo. Van a decir, aquí hay uno que otro dato que está muy separado. Vamos a crear otro grupo nuevo. Ya no van a ser 4, sino que van a ser 5. Vale. Distintas situaciones así. Como tú no le estás proveyendo de un apoyo tan directo, va a decidir de manera más arbitraria, ¿ok? ¿Cómo tú sabes cuál es mejor y cuál es peor? Pues bueno, en los resultados. ¿Cuál produce mejores resultados? ¿Ok? Se asemeja más a lo que tú quieres obtener. Pero entonces esa es la mejor opción. Vale, así es como ustedes lo van a estar manejando. Antes de seguir avanzando, quisiera hablarles sobre algunas diferencias principales que pueden encontrar en el área de supervisado y no supervisado, ¿vale? El aprendizaje supervisado, uno de sus principales problemas que tienden a tener es que es caro y es lento. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar etiquetando dato tras dato con la información correspondiente, ¿ok? Y eso implica que tú vas a tardar tiempo porque eso no son 10 imágenes, 20 imágenes, eso son miles y miles y miles de imágenes que tú tienes que clasificar, ¿ok? Tienes que colocar eso para luego poder entrenar a tu inteligencia artificial. Eso puede hacer que sea lento y sobre todo caro porque alguien tiene que encargarse de eso y tú le tienes que pagar a hacerlo. Vale. Claro, hay excepciones, como por ejemplo cuando tú utilizas bases de datos públicas que ya existen y ya están clasificadas, ya están todo, entonces te ahorras ese proceso. Vale. Pero usualmente es eso, caro y complejo, ¿ok? Pero ya te da la respuesta con las etiquetas que tú deseas y demás. Mientras que el no supervisado, y bueno, es un poco más sencillo a mi parecer, ¿ok? De desarrollar. En cambio, el no supervisado, a mi parecer, es un poco más complejo, más difícil de desarrollar. Y bueno, aquí te lo dice, está diseñado para agrupar, no para clasificar, ¿ok? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque no tiene etiquetas. Así que los agrupó todos juntos a los perros, pero no sabe que es un perro, ¿vale? No tiene la etiqueta perro, no comprende qué es eso. Solamente dijo, ok, tienen características semejantes, agrupados juntos. Y ya está. Profe, una pregunta, en el aprendizaje supervisado tampoco puede, por ejemplo, o sea, ok, la inteligencia artificial agrupó todo lo que entendió sin etiqueta como perro, pero ¿y si hay la posibilidad de que de repente, cónchale, se equivocó y puso en el agrupamiento un gato? O sea, no existe ese caso. Sí, claro, puede llegar a existir casos así, tanto en el lado de supervisado como no supervisado, que tengan pequeños errores, ¿vale? Ahí estaría el grado de exactitud respecto a los datos, que tanto es la varianza de los problemas que llega a generar, ¿vale? Allí es donde entraría optimizar todo el proceso, ¿vale? Eso ya es un mundo completo del área de las matemáticas bastante extenso, pero básicamente tú vas desarrollando, vas viendo si hay errores o si puede ser mejorado y vas optimizando, ¿ok? Ok, entonces tú vas y optimizas. Llegan a aparecer errores, tú tienes que descubrir por qué salió, y si no puedes conseguir por qué salió, bueno, lo intentas restaurar de la manera que puedas, ¿vale? Eso, de nuevo, vendría siendo cada caso particular. Claro, porque si usted lo dice así, sería tipo, o sea, puedo aplicar el no supervisado y el supervisado. Tipo, ya me agrupó un dato de perros
y luego yo lo puedo etiquetar y decirle, mira, esto de aquí es un perro porque tiene la característica de camina en 4 patas, es grande, bueno, las características de un perro, pues como tal. Bueno, sí, pues ya entramos en esa parte, pero recuerden, ojo, las características no serían expresadas de la manera que nosotros hablamos típico. Porque, por ejemplo, dice que es grande. Pero, ojo, esto es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿ok? Recuerden, para nosotros es evidente lo que vendrá siendo es grande o tiene ciertas características, pero en el lado de lo que es inteligencia artificial son máquinas. Se rigen bajo una lógica un poquito más de ceros y unos, cosas así. Entonces tienes que saber explicarlo de la manera correspondiente, ¿vale? Más que nada se basa en expresiones matemáticas, ceros y uno, ¿ok? Donde uno es una posibilidad, cero es otra posibilidad, probabilidades, perdón. Y sistemas así, ¿vale? Ahí entrarías el mundo de lo que es probabilidades también. Pero bueno, cuando hablamos sobre lo que es, bueno, no voy a etiquetar todos los datos. Voy a etiquetar nada más unos pocos. Ahí ya no estamos hablando ni de aprendizaje supervisado ni de aprendizaje no supervisado. Estamos hablando de este tercer tipo, el aprendizaje semisupervisado. ¿Ok? En este tipo de aprendizaje, solamente una porción pequeña de los datos con los que se alimentan los algoritmos incluyen las etiquetas, mientras que el resto no. Parte del objetivo de esta técnica es, de hecho, el etiquetar datos. ¿Ok? ¿Se acuerdan que yo mencioné de que llega a ser cansado y problemático etiquetar dato tras dato tras dato? Bueno, entonces digamos, ok, yo voy a hacer una inteligencia artificial que los etiquete por mí. Es donde entraría tal vez el semisupervisado, ¿vale? Aquí podemos ver, en este caso, agarró y tiene un conjunto de imágenes de gatos, de perros, y él nada más etiquetó todas las fotos de gatos. A través del proceso de entrenamiento, bueno, ya pudo entender de que va a agrupar todas estas y la va a colocar como con la etiqueta gato, ¿vale? Etiquetar el dato. Aquí está. Entonces aquí tenemos esta situación, ¿vale? Ahora, ya saben, supervisado tiene etiquetas, labels, principalmente utilizado para predecir y para clasificar. No supervisado principalmente es para agrupar y no utiliza etiquetas. Semisupervisado utiliza etiquetas, pero en tan solo una parte, no todas, ¿ok? Entonces ya estaría esa situación. Ahora, ya hemos hablado sobre estos tres, ahora nos falta el último, que es aprendizaje por refuerzo. En este tipo de aprendizaje, el sistema que aprende se define como un agente. Ojo, ¿se acuerdan agente? Nosotros cuando estábamos viendo los diversos enfoques que llegamos a el agente racional, el enfoque del agente racional. Pues bueno, entramos a esto. Por eso es importante, repasen todos módulo 1, porque hay uno que otro concepto que les va a ser de ayuda, ¿ok? Miren que volvimos a módulo 1 con lo de agente, ¿ok? Que puede percibir su entorno, moverse y ejecutar acciones. Ok, el agente aprenderá dependiendo de los refuerzos o castigos que reciba del ambiente tras realizar dichas acciones. Como aquí podemos ver en este caso del aprendizaje. Supongamos que estamos en una situación donde estamos entrenando una inteligencia artificial que juegue Pac-Man, ¿vale? Meta de esto es comer todas las bolitas aquí blancas que encontramos mientras esquiva los fantasmas, ¿vale? Si logra comer todo lo que debe, está recibiendo un refuerzo, ¿vale? Mientras que si es atrapado tendrá un contrarrefuerzo negativo, ¿vale? Un castigo. Entonces a través de este sistema de aprendizaje, ¿vale? A través de refuerzos, el agente va a aprender qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Esto es bastante parecido a lo que llega a existir con la hora de enseñarle a mascotas, ¿vale? A, por ejemplo, perros o gatos, y se tiende a seguir este tipo de esquemas, ¿vale? El de, por ejemplo, entregarle comida cada vez que cumplan las acciones necesarias y no entregárselas o regañarlo si llega a cometer algún acto malo, ¿vale? Entonces ya entraría refuerzo positivo y contrarrefuerzo negativo. Ok. Entonces aquí me colocan un ejemplo. Por ejemplo, en Super Mario, Mario debe conseguir monedas que le dan un refuerzo y evitar los Goomba, ¿ok? Ahí entraría castigo, los Goomba, ¿ok? Como tienes entendido, está en lo correcto, ¿ok? Bien. Aquí es donde entramos todo lo que es el mundo de la gente racional, ¿vale? La gente, ¿vale?
Entonces, este ya es un poquito más ambiguo, se utiliza en ciertos casos específicos, es un mundo completamente aparte. ¿Vale? Ya vimos que el supervisado, no supervisado y semisupervisado, todos se parecen mucho. Mientras que este de por refuerzo es su propio mundo por aparte, ya que funciona distinto, es un agente, puede percibir el entorno, moverse y ejecutar acciones. Puede no ser que hasta incluso parece un ser vivo. ¿Vale? De la misma manera que tal vez nosotros aprendemos, o la que aprenden algunos animales, como podrían ser perros, de que, bueno, refuerzo, castigo. ¿Vale? Refuerzo positivo con refuerzo negativo. Esta parte. Aquí pueden observar la situación, ¿vale? El agente, que podemos ver agent, realiza una acción, ¿vale?, que afecta a un ambiente en específico, ¿ok? Y entonces va a dar dos posibles resultados. Va a dar refuerzo positivo o un castigo, ¿vale? Y eso va a ir afectando directamente a lo que vendría siendo a la gente, ¿vale? Y la toma de decisiones que tenga. Así es como va a aprender. Vale, ¿se entiende? Si llegan a tener cualquier tipo de duda, no se preocupen, nosotros siempre podemos volver a hablar respecto al tema. Ok, no por ahora. Ok. Entonces aquí hasta ahora esto es lo que estamos viendo. Es bastante utilizado también. Bueno, en proyectos o los NPC. Vale, en proyectos del área de aquí que me habían mencionado ustedes, el área de videojuegos, por ejemplo, Anthony. Aquí podrías llegar a utilizarlo, ¿vale? Que vayan aprendiendo poco a poco a través de refuerzos positivos y negativos, ¿ok? Así que bueno, por aquí están escribiendo, tienen una duda, vale, vamos a revisar. Vamos a ver qué es lo que ellos quieren plantear. Y bueno, ya saben. Castigo, refuerzo, castigo. Es relativamente simple ese esquema. Fíjense que ahí yo recuerdo un video de una IA, ¿no?, que fue creada en el año 2006, basada en el área del entretenimiento de los videojuegos, que era que basado en tu micrófono, o sea, leía tu micrófono lo que tú hablabas y ella te daba una respuesta y de ahí podías sacar diferentes acciones. O te daba diferentes tipos de acción. Sí. Por acá, tenemos en ese caso. Sí, y de hecho tú has visto hay videos, por ejemplo, en YouTube, que yo vi que le están enseñando a, entre comillas, conducir a inteligencia artificial. Lo hacían de manera semejante. O la inteligencia artificial que intentaban hacer que aprendiera a jugar Minecraft. Lo mismo, con refuerzo y castigo. A ver si llegaba a funcionar. Y aquí me preguntan, Pancada, ¿puedes repetir lo de la gente y las dificultades de ruta? Ok, o sea, si ambas son malas o buenas, ¿qué sentido tiene elegir una? Ya que si fueran una mala y una buena, puedes decidir. Ok. Aquí es donde entraría la parte de tal vez algunos refuerzos y algunos castigos tendrían mayor peso que otros. Vale, podríamos poner un ejemplo. Recuerden que en inteligencia artificial no existe casi nunca una respuesta 100% racional correcta, ¿ok? ¿Por qué? Por lo que nos adentramos en el área de la incertidumbre, ¿ok? No está una certeza absoluta, a veces no hay respuesta 100% correcta y ahí dependerá. Pero principalmente esto se basa en recompensa y refuerzo, ¿ok? Castigo. Aquí tiene dos posibles resultados. Si por ejemplo una acción le conlleva un castigo, como podría ser por ejemplo si estás haciendo una inteligencia artificial que tenga la capacidad de conducir en un videojuego y choca, le das un castigo, ¿vale? Un contrarrefuerzo negativo. Con ese ya entiende de que hizo algo mal. ¿Qué hizo mal? Ya eso dependerá de su análisis interno matemático. Ok, entonces ahí va. Y bueno, va aprendiendo y va, como se podría decir, evolucionando. Aquí como mismo menciona nuestra compañera, que recuerdo que un hombre hizo una inteligencia artificial para jugar Pokémon. La inteligencia artificial al principio cometía errores, pero fue aprendiendo y evolucionando y pudo ganar por crecer. Una forma de decirlo, es correcto. A través de lo que era refuerzo y lo que era castigo, fue aprendiendo poco a poco, ¿vale? Poco a poco fue mejorando, se fue optimizando y llegó a un resultado cada vez mejor. En este caso. Eso ahí aplicaría como la teoría de lo que decían de los monos, que dependiendo de cuál, o sea, que lo ponías a escribir Don Quijote de la Mancha y en algún momento te iba a escribir Don Quijote completamente, ¿no? Sí, entraría en ese concepto de, bueno, en parte, porque allí tú entrarías en lo que es estar atento de cómo funciona tu inteligencia artificial, ¿vale?
Tú por un lado tienes ese grado del azar, ¿vale? De que se va a repetir una y otra cosa, pero en este caso, además de ese azar, también tiene lo que es tu apoyo directo e indirecto, dándole los parámetros, ¿vale? Lo vas diciendo que tiene que hacer, que no tiene que hacer, ¿vale? Entonces ya ahí por un lado tienes la ventaja del azar y del repetir una y otra vez. Tarde o temprano va a mejorar. Pero además estás tú reforzando, puliendo el tema y optimizando, ¿vale? Entonces está en ese caso. Ahora, ya vimos eso en base al tipo de aprendizaje, ¿vale? Ahora vamos a hablar sobre el área de tipos de problemas en IA, ¿vale? Los diferentes tipos de aprendizaje en inteligencia artificial nos dicen cómo es que estos aprenden, ¿vale? Estas máquinas aprenden. Ahora bien, es necesario también conocer qué pueden aprender a resolver, ¿ok? ¿Cuáles son los problemas que pueden resolver? El tipo de problemas en inteligencia artificial solo lo que es construcción de lo que es la inteligencia artificial aplicada, ¿ok? Tenemos que saber qué es lo que queremos resolver, qué es lo que queremos hacer, para luego escoger qué tipo de inteligencia artificial vamos a utilizar, ¿vale? En este caso, tenemos los problemas que aborda la inteligencia artificial. O sea, hay otros, pero estos son como los principales, ¿vale? Los que vamos a tratar más porque los otros son ya, digamos, más complejos. Ahorita, para mantenerlo simple, recuerden esta introducción. Tenemos, número 1, regresión. Número 2, clasificación. Y número 3, agrupamiento, ¿vale? Vamos a adentrarnos en esto. Vamos a empezar hablando sobre la regresión. Ok, cuando hablamos de regresión, nos referimos a predecir un valor numérico continuo a partir de variables de entrada. ¿Ok? Su información que entra. Porque es lo que recibe, lo que capta para empezar a hacer todos los procesos. Vale. Se trata entonces de modelar la relación entre las características de los datos y una salida que pueda fluctuar. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a presentarlo en un caso práctico para que lo logren entender. Vamos a poner aquí en el caso de ustedes, varios tienen residencia cerca de lo que es Los Teques, San Antonio y además de eso para poder estar cerca de la universidad, ¿verdad? Ustedes supongamos que ustedes están buscando una casa y ustedes consiguen un alquiler de una habitación, un baño a $100 al mes. Tú consigues otro de 2 habitaciones, 2 baños a $200 al mes. Luego tú buscas y descubres que hay otra que dice 3 habitaciones, 3 baños a $300 al mes. ¿Cuánto ustedes creen, así, casualmente, que va a costar una de 4 habitaciones y 4 baños? Viendo los datos previos que les di. ¿Cuántos estiman? Escríbanlo por favor en el chat, los que puedan. Ya saben, una habitación, un baño a $100. 2 habitaciones, 2 baños a $200. 3 habitaciones, 3 baños a $300. ¿Cuánto ustedes creen que les va a costar el alquiler de una de 4 habitaciones, 4 baños? Utilizando los datos que hemos hablado. $400 al mes. Mira, un proceso de regresión. Vale. Nosotros estamos prediciendo un valor numérico continuo, o sea, cuánto es el alquiler, a partir de variables de entrada, que serían el número de habitaciones y el número de baños. ¿Ok? Por ejemplo, ahí tenemos por un lado alquiler, precio, todo eso, y tenemos también número de habitaciones y número de baños. Y ahí empezamos a tratar de modelar una relación entre estas dos características, ¿vale? Entre estas características de los datos. ¿Cuál es la relación que vimos? Por cada baño y habitación aumenta $100. ¿Correcto? Ahí tenemos ese caso. Ahí ya estamos nosotros haciendo todo el proceso de regresión. Aquí acaban de hacer una regresión simple, simplificada, claro, pero algo es así como funciona, ¿vale? Eso es lo que van a buscar que esta inteligencia artificial haga. Va a ver un conjunto de datos, va a ver cómo se relacionan y va a empezar a ver ese proceso, ¿vale? Va a modelar la relación entre estas características y una salida que puede fluctuar. Es el precio, ¿vale? Aquí mismo abajo te lo dice: regresión, predicción de valores, en este caso el valor en temas de renta. Evaluación de riesgos también podría ser. Interpolación y extrapolación de características, ¿vale? Nosotros vimos unas características como son número de habitaciones, número de baños y precio. Nosotros los extrapolamos, los analizamos
y nos dimos cuenta de un patrón que están siguiendo, ¿vale? En este caso, una habitación, un baño, cada vez que aumentas una, va a aumentar así, ¿vale? A veces funciona tan simple como yo lo menciono. Hay veces que no va a ser tan simple, evidentemente. Allí es donde entrarán los distintos tipos de algoritmos en inteligencia artificial en torno a las regresiones que vamos a tratar. Pero eso ya es un tema más adelante, ¿ok? Pero ahí ya saben, regresión es, de manera muy simplificada, predecir un valor utilizando datos que ya tú sabías desde antes, ¿vale? Con lo que te entrenaste. Clasificación. En este caso, se trata de asignar una etiqueta discreta o categoría a una instancia de datos. El modelo debe decidir un conjunto finito de opciones, ¿vale? Es básicamente lo que nosotros estábamos viendo hace un momento. El caso de perros y gatos. Clasificarlos, ¿vale? Tienes un conjunto, es muy importante esto, finito, o sea, tiene un límite de opciones. Y en base a esa cantidad de opciones, tú vas a empezar a asignarles una etiqueta. Vas a decir, este va para acá, este va para allá, este va para acá, este va para allá. En el caso de nuestro ejemplo era, este es un gato, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro. Es muy importante lo de aquí que dice que conjunto finito, porque si es infinito, bueno, se puede clasificarlo donde quiera, porque hay miles y miles y miles, bueno, una infinita cantidad de opciones donde colocarlo. Tienes que limitarlo, ¿ok? Ahí estaría eso. ¿Dónde lo podemos utilizar? En torno a las imágenes, como lo que vimos de perros y gatos. Correos de spam. A la hora de decidir que un correo se considera spam o cuando no, ahí estaríamos clasificando ese dato, ¿ok? Ahí entraría este tipo de modelo. Detección de fraude o diagnóstico médico, ¿vale? Esto es un tema bastante útil que lo tomen en cuenta, sobre todo Luis Ra, que me había mencionado sobre que le interesa mucho el área de la salud, y bueno, cualquier otra persona que también esté interesada en el área de la salud, ¿vale? El tema de clasificación, es que a ti te están dando un conjunto de datos. Pongamos un ejemplo. Tú estás haciendo una inteligencia artificial que tiene la capacidad de ver tomografías, y luego la empieza a clasificar entre tomografías sanas y tomografías de una persona que está enferma con bronquitis, por ejemplo, y otras para personas que tienen cáncer pulmonar y otros que tienen neumonía, ¿vale? Ahí ya tú estás indicando, dándoles una etiqueta, como aquí te lo dice, una etiqueta o categoría a una instancia de datos que serán las tomografías, y deben elegirse entre un conjunto finito de opciones. En este caso serían tomografías de una persona sana, de una persona con bronquitis, una persona con neumonía, una persona con cáncer pulmonar, ¿vale? Por mantenerlo así de un ejemplo. Ok. Situación. Ahora, ¿alguna duda con respecto a estas últimas dos que hemos estado hablando? ¿No? ¿No hay ninguna duda? Ok. Respecto aquí a una duda que me están diciendo de que la inteligencia artificial podría romper la línea por sí misma, es decir, va clasificando un orden, pero puede arruinar la clasificación por sí misma. Supongamos que va poniendo imágenes en un collage de perros para luego poner una imagen que está programada, ¿ok? O incluso pone el espacio en blanco. Puede llegar a pasar. Ahí es donde entra de nuevo lo que les había mencionado, optimización. Cualquier clase de error, cualquier clase de problema que tenga tu inteligencia artificial, o en general el software que tú estés creando, porque a veces cuando hacemos inteligencia artificial no hacemos solamente el modelo predictivo o el modelo de clasificación, todo eso no. Realmente le agregamos más cosas. Toda esa clase de errores se pueden ir resolviendo con procesos matemáticos correspondientes, ¿vale? Ahí tú tendrías que ver si está sobrecalificada, si está sobreentrenada, si está muy poco entrenada, ¿vale? Eso es un tema que vamos a tratar ahorita. Entonces, sí puede llegar a pasar. En la inteligencia artificial deben saber que puede cometer errores, va a cometer errores. Eso es un hecho. Está en su deber notarlos y optimizar, ¿ok? Arreglar lo que se pueda arreglar, disminuir lo que se pueda disminuir, tomar en cuenta las distintas situaciones, ¿vale? O sea, hay esa clase de errores, cualquier clase de error, a la hora de una inteligencia artificial hacer su trabajo, es posible que ocurra. Ahí es donde está en ustedes tener los conocimientos matemáticos para arreglar esos problemas a través de optimización. Entonces, bueno, aquí ya tenemos clasificación. Ahora vamos por agrupamiento o clustering. Se trata de dividir un conjunto de datos en grupos o clusters, de tal manera
que los elementos dentro de un mismo grupo sean muy similares entre sí y que sean diferentes a los de los otros grupos. Era lo que estábamos hablando. Las imágenes esas que vieron que había una amarilla, azul, rojo y verde. Vieron que estaban como medio separadas. Entonces puede decir que estas se parecen. En conjunto son similares. Así que las vamos a agrupar en un mismo grupo. Y son distintas estas otras. Así que no las vamos a agrupar en el mismo grupo. Vale. Ahí entraría este caso. Un caso podría... Supongamos que tú quieres adentrarte en lo que es inteligencia artificial en el área de biología y química computacional. Vale. Y tú tienes un conjunto de secuencias de ADN. Vale. Este conjunto de secuencias de ADN, tú vas a ir comparando similitudes y diferencias. Vas a hacer una inteligencia artificial que compare eso. Y va a empezar a clasificar. Tal vez coloque todos los primates, por ejemplo, juntos. ¿Por qué? Porque su ADN es más similar entre ellos. Y va a colocar tal vez a los insectos en otro grupo, lejos de los primates. ¿Por qué? Porque son diferentes. Vale. Ahí entraría el agrupamiento. ¿Entiendes? Esto se utiliza mucho en el área de biología, en planificación urbana, en marketing digital y en finanzas sobre todo. ¿Ok? Este sobre todo es bueno cuando nosotros no sabemos qué grupos creemos que existan, ¿vale? Esto es para dejarle que él vea cuáles son esos grupos que pueden existir en base a sus similitudes y diferencias. ¿Ok? Por eso es que hay veces que muchas veces la inteligencia artificial nota detalles muy específicos que una persona normal no notaría, ¿vale? Porque tal vez hace procesos matemáticos de análisis en cuanto a similitudes y diferencias que nosotros no llegamos a comprender, ¿vale? Llega a ser complejo o que no llegamos a notar. Un caso bastante interesante en este lado y que entraría en lo que, bueno, no marketing digital, pero sí en redes sociales. Yo recuerdo que había una inteligencia artificial que podía predecir con, creo que era cerca de casi 80% de exactitud, las personas que tendrían depresión severa en menos de 2 años. Nada más viendo sus perfiles de Instagram. ¿Ok? Si no recuerdo mal, era algo así, más o menos, las estimaciones. Y bueno, eso era utilizando, pues, ya sea agrupando, clasificando y demás, ¿vale? Llegó a haber pequeños detalles imperceptibles, tal vez para una persona, pero ella logró, esa inteligencia artificial logró notarlo, ¿vale? Entonces, bueno, ahora, ¿alguna duda que tengan? Veo que están escribiendo, así que bueno, cualquier planteamiento que tengan, pequeñas dudas al respecto, estaría bien. Vaya que tan mal acabó la reputación de sus creadores por usar esa IA que mencionó. La verdad no tengo mucho conocimiento respecto a ese caso, ¿ok? Solamente recuerdo haber visto esa notificación en torno a eso. Y bueno, es bastante útil porque al fin y al cabo puede apoyar a nivel de salud mental, aunque claro, ahí es donde entran dilemas éticos, que eso es un tema que vamos a ver en módulo 4. Los dilemas éticos. ¿Dónde está el límite del uso de la inteligencia artificial? ¿Dónde está el consentimiento de las personas? ¿Dónde está todo eso? Eso es un tema aparte que vamos a tratar en el último módulo. Ahí como usted dice, pero eso de la IA relacionado con la depresión, ahí no estaría relacionado también el tema de la medicina, de la psicología. Por ejemplo, esa IA para mí, en mi opinión, funcionaría mucho en lo que es el tema de la psicología y de los aparatos. Ya eso es un caso más de cada persona hacer un análisis en torno a tema más filosófico de cuál es el uso recomendado de la misma. Pero en cuanto a las actividades que realiza y a problemas que resuelven, se limitan en estos 3 grupos principalmente, ¿vale? Agrupamiento, clasificación y regresión. Y ahora luego sería nuestra parte el hacer pequeños enfoques en cada uno, ¿ok? Y dependerá también del algoritmo utilizado, ¿okay? Algunos son mejores para ciertas cosas, otros son peores para ciertas cosas. Y ahí sí, tienes razón, se acerca a lo que es, por ejemplo, el área de redes sociales, pero también se acerca a lo que es áreas de psicología y demás, ¿ok? Aquí, para ver, también me comentan: profe, entonces es viable un enfoque de aprendizaje semisupervisado para problemas de clasificación en medicina, como el ejemplo que usted propuso. Lo pregunto porque dado lo costoso y todo lo necesario para llegar a utilizar el caso supervisado, entonces podemos entrenar el modelo con un grupo pequeño de datos etiquetados y usar una gran cantidad de datos no etiquetados para mejorar la precisión. Bueno, eso ciertamente se puede desarrollar, aunque claro, también conlleva sus problemas, como es que ahora no solamente tienes que hacer todo lo que es el tema de clasificarla, sino que además tienes que asegurarte que las haya etiquetado bien, ¿vale? Entonces ya ves, cualquier decisión
a la hora de tomar un paradigma, a la hora de tomar una característica o desarrollar un problema, tiene posibles problemas, posibles soluciones, ventajas y desventajas. Sí es posible, aunque principalmente el semisupervisado se utiliza es para, ok, tengo estos datos, una cierta cantidad, tengo 10 datos de 20 datos que necesito, de 100 datos que necesito, por ejemplo. Estos 10 datos están clasificados, están etiquetados. Voy a utilizar aprendizaje semisupervisado para etiquetar al resto. Y luego voy a utilizar otro tipo de aprendizaje para otro caso. Pero eso ya es un caso aparte, dependerá de la situación. Y bueno, es un tema que se va adentrando poco a poco en torno a eso. De hecho, mi intención a nivel personal es que hagamos unas inteligencias artificiales simples de cada una de estas 3 áreas, ¿vale? Vamos a utilizar estas 3 áreas y podemos también hacer una de aprendizaje supervisado, una de semisupervisado, una no supervisado y una por refuerzo. Aunque eso va a tardar un cierto tiempo, obviamente, pero apenas vamos empezando. Pero vamos a intentar desarrollar cada una, ¿vale? Así que cualquier idea interesante que ustedes tengan y que sea simple de probar, anótenla y la vamos a intentar ver si la hacemos en código un día, ¿ok? Intentar desarrollar esa inteligencia artificial. Obvio, tiene que ser algo pequeño para que nos dé chance y sobre todo para no gastar recursos en gran medida, ¿vale? Ahora, esto es importante, lo que estaban mencionando ustedes. Aquí ven que el tipo de problema también se relaciona con el tipo de aprendizaje que suele resolver dicho problema. Aquí lo que me estaban mencionando, un enfoque de aprendizaje supervisado para resolver cierto problema. ¿Ok? Aquí pueden ver este caso, miren. Tipo de problema, pregunta que responde, tipo de aprendizaje principal y ejemplo práctico, ¿vale? En regresión, más que nada nos pregunta el cuánto. ¿Ok? ¿Cuánto es el área de lo que es la relación que se puede observar entre los datos? Y principalmente se utiliza supervisado, ¿ok? Un ejemplo, predecir el precio de una casa, como hicimos nosotros. Clasificación, nos habla del qué es. También utiliza principalmente el supervisado y se puede utilizar para, por ejemplo, ver si un Gmail es un spam. Ahora, luego vemos agrupamiento, que es cómo se agrupa, simplemente. Este es no supervisado y es, por ejemplo, segmentar clientes por comportamiento. Como pueden observar, en ninguno de los casos, como tal, el enfoque, el tipo de aprendizaje principal es semisupervisado, ¿ok? Es porque principalmente se utiliza para etiquetar, ¿ok? Y ya. Pero de poder se puede utilizar, ¿ok? Recuerden, estos son solamente recomendaciones. Son más el principal que se utiliza. ¿Cuál tú vas a escoger? Dependerá de tu proyecto particular y qué es lo que tú quieras practicar y qué es lo que tú quieras hacer, ¿ok? Ahora, hasta el momento todos van bien, todos están comprendiendo. Y pueden, por favor, me escriban si están comprendiendo todo hasta el momento. De manera simple vimos distintos tipos de inteligencia artificial dependiendo de su aprendizaje. Y luego vimos los problemas que pueden tener, ¿ok? Y dependiendo del problema, hay unos que son más utilizados o menos utilizados, ¿vale? Aquí tenemos esto. Ahora, tenemos tipos de inteligencia artificial según su salida, ¿ok? ¿Qué es lo que suelta? El dato que suelta, ¿qué es lo que proporciona? Ahora, adicionalmente a lo que ya vimos, existe otro aspecto que puede diferenciar, muy diferenciador, que puede usarse para clasificar a los paradigmas de inteligencia artificial. Y este es el tipo de salida que produce. En este sentido, la salida de un sistema de inteligencia artificial puede ser una predicción sobre un dato ya existente, o bien puede ser la generación de contenido completamente nuevo. ¿Okay? Así, la inteligencia artificial moderna también podemos dividirla en dos grupos, ¿ok? Tenemos la inteligencia artificial predictiva y la inteligencia artificial generativa, ¿ok? La inteligencia artificial predictiva se trata de todos aquellos modelos que usan y analizan conjuntos de datos para predecir un resultado, identificar patrones o tomar una decisión basada en información ya existente. Ok, ¿vieron todos los ejemplos que nosotros vimos respecto a clasificación, regresión y agrupamiento? Predictiva, ¿ok? Predicen un resultado, identifican patrones o toman una decisión basada en información ya existente, ¿ok? Históricamente ha sido toda la inteligencia artificial que se produjo desde los años 1950 hasta el 2014, ¿ok? Como pueden ver aquí, clasificación, regresión y agrupamiento son todos ellos modelos predictivos, ¿vale?
Los sistemas, por ejemplo, de recomendación que utiliza Netflix, Spotify, YouTube, etc. El diagnóstico médico por imágenes, la detección de fraudes en transacciones bancarias o el mantenimiento predictivo de fábricas, son todos ellos ejemplos de inteligencia artificial predictiva, ¿ok? Ya pueden observar que esta es un área gigantesca por su propia cuenta. O sea, nada más piensen, desde que se creó la inteligencia artificial, este es el único que nosotros debemos utilizar hasta el 2014, ¿vale? O sea, nosotros pasamos 64 años con esto y apenas llevamos, 12 años desde que existe la generativa también, ¿ok? En este caso. Ahora, ¿qué ocurre con la inteligencia artificial generativa? Son todos aquellos modelos con la capacidad para crear contenido nuevo, ¿ok? Textos, imágenes, audio, código y video. Es original, pero muy similar a los datos con los que fue entrenado. No predice un valor o categoría, sino que genera una realidad alternativa plausible. Históricamente, puede decirse que inicia a partir del año 2014, con el desarrollo de las redes adversarias generativas, Ian Goodfield, ¿ok? Aquí pueden ver el estudio en el cual fue desarrollado, ¿ok? De la Universidad de Montreal. Sin embargo, su popularización comenzó luego de la publicación del paper del 2017, en donde se presentó la arquitectura de los transformers, ¿ok? Un modelo generativo, en lugar de predecir, por ejemplo, un perro o un gato en una foto, es capaz de aprender la distribución subyacente de lo que es o representa un gato o un perro. Luego puede muestrear esa distribución para generar un perro o un gato que nunca han existido. Ok, aquí encontramos áreas como ChatGPT, Gemini, DALL-E, Midjourney, GitHub Copilot, Sora, Eleven Labs, etc. ¿Ok? Esto es muy importante, pues, ¿qué ocurre? Mucha gente dice de que la inteligencia artificial no genera nada, solamente copia, o que solamente utiliza datos previos y todo eso, y eso es mentira. ¿Okay? Para empezar, de base está mal, porque existe la inteligencia artificial generativa que utiliza sus propios procesos matemáticos, propios procesos de hardware, de estructura, de todo eso, para poder crear algo nuevo. Aprende la distribución típica de algo y luego genera el suyo propio, ¿ok? Ahora, esto es bastante importante porque es un tema que vamos a tratar a mayor profundidad en módulo 4, ¿ok? Ahorita en módulo 2 más que nada vamos presentándolo, pero bueno, cualquier tipo de, principalmente debate a nivel moral, a nivel ético que ustedes tengan, ejemplos previos y demás, guárdenlos si pueden. Los tienen ahí preparados o hacen un pequeño informe respecto a eso si quieren presentarlo y lo tratamos en módulo 4 principalmente, ¿vale?